Instantes está con nosotros en la cabina de Radio Panamá el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez. Viceministro, buenos días, bienvenido a Panamá hoy. Buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros. El tema lo habíamos mencionado hace minutos, pero hace unas semanas tuvimos la oportunidad de conversar con los integrantes de los gremios de la construcción del país, ¿no? Y la duda, primero, conocer qué era el ITBI, porque yo al principio me confundí con el impuesto de bienes inmuebles, y después intenté entender en qué consistía y empezaron a explicarme poco a poco. Pero hasta hace 2 meses el ITBI era desconocido para gran parte del país. No teníamos mucho desarrollo en torno a este tema. Luego de esa charla empezamos a desarrollar el asunto aquí en Radio Panamá con la gran interrogante: ¿qué pasaba si este impuesto se estaba cobrando o no se estaba cobrando? ¿O qué iba a pasar con el mismo? Si iba a terminar aumentando el costo de la vivienda de interés preferencial, que es hasta $120,000, o si no. Y por eso, con nuestro interés de hacer docencia, agradecemos su presencia para poder empezar a entender, primero, de qué hablamos cuando hablamos del ITBI y cuál fue la decisión que se ha tomado por parte del Ejecutivo. Mira, yo creo que vale la pena empezar un poquito más atrás y explicar que el impuesto de transferencia de bien inmueble, el ITBI como tal, es un impuesto que en verdad nace en 1974, 1975. Es un impuesto que por muchos años se cobró a través de un programa de subsidio de exoneración de un par de años para acá. Este impuesto se exoneró del cobro, pero no es que dejó de existir, se exoneró. Al vencer la ley de interés preferencial que regía hasta más o menos, que fue aprobada la última modificación en la 481 en más o menos septiembre del año pasado, que empezó a regir en enero de este año, este impuesto de transferencia de bien inmueble, al ser una modificación fiscal, no de vivienda, vence y se empieza a activar el cobro del mismo. Pero es importante señalar algo. Este impuesto de transferencia de bien inmueble, que en efecto es un 2%, no ha alterado el precio de las viviendas. O sea, el precio de la vivienda es un precio de competitividad del mercado. Cada promotor privado, cada desarrollador, cada segmento, en cada provincia, en cada región, ellos salen a una venta dentro de los rangos que a bien tengan enfocarse. La ley de interés preferencial identificó 3 tramos que fueron modificados y en 2 regiones en el país, tratando de facilitar el acceso a la vivienda en cada una de esas zonas. Al activarse el 2%, lo que termina sucediendo es que acceder a la vivienda es una evaluación bancaria. Es una evaluación del perfil crediticio. Entonces, este 2% lo que hacía era como poner un requisito adicional y en tu capacidad crediticia te creaba un rango o un margen un poquito mayor. Es decir, si antes tú podías acceder a una vivienda con $600, ahora ibas a necesitar tener libre 650 o casi 700. Entonces, ese diferencial o ese margen impacta mucho en esta sociedad, en el rango social donde las personas están aplicando. Y es por eso que parte de la iniciativa es llevar a la Asamblea ahora este proyecto que fue aprobado en Consejo de Gabinete, que el ministro de Economía y Finanzas lo presente, porque es una modificación de un impuesto que existía hace muchísimos años y que vamos a volver a exonerarlo de cierta manera hasta 120 y de ahí hasta 200,000 en unos porcentajes diferenciados. ¿Por qué si el aumento final del ITBI dentro del valor crediticio que se le aprobaba al usuario no era algo que fuera a determinar al 100% o a cambiar la historia crediticia de la persona? ¿Por qué hubo tanto ruido en el ambiente? ¿Por qué hay tanto ruido en torno al impuesto de transferencia de bienes inmuebles? Algo que, como dije, se desconocía para muchos hasta este momento. Porque devuelve una situación que los promotores, al tener este impuesto de transferencia, que en concepto lo tienen que pagar los promotores, obviamente, si antes no lo tenías contemplado, porque, vamos, como quien dice, no hay un lema cuando uno entra acá y te dice, mira, no hay nada más permanente que un subsidio temporal. Entonces, se han ido renovando periodos a periodos, porque se vencen y los renuevan, se vencen y los renuevan. Entonces, los promotores o los desarrolladores ya lo tenían contemplado y asumieron que esto se iba a eliminar. Al
vencerse y al implementarse este 2%, se vuelve un monto que al final terminan transfiriendo. Y terminan transfiriendo al comprador. Y entonces el comprador ya no solamente es que las condiciones bancarias cambiaron un poco, las tasas bancarias con la nueva ley se elimina lo que es la tasa de referencia, sino que es a libre cotización del banco, bajo su propio riesgo, bajo su propio escenario. Esto hace o invita a que la banca privada participe dentro de todos los segmentos, porque antes nada más estaba participando la banca estatal. Y la banca estatal llegó a un punto en donde tuvo que decir, oye, no puedo más, o sea, es demasiado peso para mí solo. Entonces, para poder invitar a los demás jugadores a que participen, había que hacerlo con una libre competencia. Entonces, al hacerlo con una libre competencia, se ajusta a tasa de mercado, se ajusta también las tasas subsidiadas dentro de la ley de interés preferencial, y al final el resultante con el subsidio quedaba en 2.5% lo que se tiene que pagar por tasa de interés preferencial. Si a esto le sumas el 2% del ITBI, en verdad una persona ya no tiene que calificar solamente con el 2.5 que te pide el banco, sino ahora es 5. Entonces, es allí donde aunque parezca pequeño, en estos segmentos sociales donde cada dólar cuenta y cada centavo es llevar una comida adicional a la mesa, o hay endeudamientos, porque cuando tú analizas el porcentaje de endeudamiento, los bancos lo que te dicen es, tú tienes que tener el 30% libre de tu porcentaje de endeudamiento. Esto es para esa clase social que aplica la ley de interés preferencial, como para clase media, como para cualquiera. Eso es un análisis bancario. Te terminan diciendo, tú tienes que tener más o menos el 30% libre, si tú quieres optar hoy día para una vivienda. Porque ellos analizan de que ese es el porcentaje aproximado que sería tu letra en una hipoteca. Entonces, si tú tienes ese porcentaje libre, perfecto. Pero si en el momento en donde ya no es el 30, es el 32, o si el banco había extendido un poquito, pero ahora se sale, más de un banco dijo, espérate, es que ya tú no calificas, es que ya tú no entras. Entonces, por ese aumento del 2.5%. Claro, ese ITBI, ese 2%, lo que terminó haciendo fue sacando competidores del mercado. Entonces, al sacar competidores del mercado, competidores me refiero a personas aplicando, porque ya no entrabas, entonces los promotores empezaron a levantar la mano diciendo que, aló, o sea, estamos teniendo una situación de que no están calificando, qué es lo que está pasando. Entonces, esto deriva en todas unas conversaciones que a bien las hemos recibido, hemos conversado con todo el mercado, con Capac, con Vivienda, en diferentes provincias, y los escenarios en cada provincia son diferentes, pero básicamente, sin importar el segmento donde vendan, siempre hay una limitante y ese porcentaje terminó reduciendo la cantidad de personas que podían entrar a un segmento. Para el oyente que nos pregunta, y saludamos a esta hora en el canal de YouTube a Gisela Moreno, dice, no comprendo, lo paga es el que vende una propiedad de segunda, por lo que entiendo, eso solo se beneficia el promotor o el constructor, es lo que nos pregunta. Bien, mira, es muy buena pregunta y esto vale la pena aclararlo. El ITBI solamente había estado exonerado, era en la primera vivienda, en la compra de la primera vivienda. Si tú compras, ejemplo, el apartamento donde yo vivo es un apartamento de segunda o de tercera, yo lo tuve que pagar de igual manera, porque se paga el 2 y el 3%. ¿Me explico? Okay. El impuesto de transferencia de bien inmueble solamente estuvo exonerado, era en la compra de la primera vivienda. Pero cualquier vivienda que ya hubiera sido utilizada, sí pagaba el 2% de transferencia. ¿Y ahora? En estos momentos, ahora la primera vivienda, hasta que se apruebe en la asamblea, está pagando el 2% sobre la primera vivienda. ¿Y cuando se aprueba en la asamblea? Solamente se está llevando la propuesta sobre la primera vivienda. Es bueno aclararlo. Y la primera vivienda que sea nueva, ¿correcto? Que nueva, o sea, primer uso. Claro, es una vivienda a estrenar, por llamarlo de esa manera. ¿Aplica solo para los que están dentro de interés preferencial o cualquier primera vivienda nueva? No, la propuesta aprobada en Consejo de Gabinete, la ley de interés preferencial va desde 0 hasta 120,000. Y hasta 0 a 120,000 está exonerado al 100%. De 120,000
a 130.000 sube 0.5. Y así se va subiendo un porcentaje pequeño, cada de a 130, 140, 150, y va subiendo hasta 200 y se va reduciendo hasta tener 0.5 ya cuando llegas casi a 200.000 balboas. Y de ahí para arriba solamente está exonerado los primeros 120.000. Lo que vale la pena señalar es que es un diseño orientado no solamente a la ley de interés preferencial, sino también a abordar a esa clase media que está buscando adquirir esa primera vivienda, de alguna manera. Esa clase media que está esperando adquirir esa nueva vivienda. Y quisiera entrar en el tema del acceso a la vivienda en Panamá, ¿no? Porque en los últimos tiempos hemos visto mucha construcción para el lado del este, y esto me voy a referir a interés preferencial y lo que en su momento se llamaba las viviendas hasta $80.000, no me acuerdo el nombre ahora. 40.000, ¿no? Sí, las que son aún más bajas inclusive de costo. Sí. Se me fue el concepto ahora en este momento. Pero la vivienda para esa clase media trabajadora que está buscando, debe ser interés social, sí. La vivienda para esa clase trabajadora que está buscando cómo llegar a la misma, y esa construcción de entre los $120.000 se está dando ahora o hacia Panamá Este, el área de Pacora, o hacia Panamá Oeste, ahora ya llegando a Capira, mucho más después de Arraiján. ¿Cómo está trabajando el Ministerio de Vivienda para poder crear el acceso a la vivienda? Porque lo decíamos más temprano, la gente cuando empieza a trabajar, uno de sus principales sueños es tener una casa. En paréntesis, las nuevas generaciones que muchas veces consideran que es mejor vivir alquilando que comprar su casa. Pero, ¿cómo hace Panamá ahora para poder crear las opciones y las vías para que esta clase media o clase baja pueda acceder a la vivienda y tenga las facilidades para hacerlo y que no sean lugares tan lejanos? Bien, mira, dentro de esta administración, y me gustaría tocar o abordar un punto que poco se habla, pero es ¿cuál es la política de vivienda nacional? ¿Hacia dónde el Ministerio de Vivienda mira? La política de vivienda, tanto del ministro como de todo el equipo, nosotros nos basamos en un concepto bastante estudiado en otras latitudes, que tratamos de provocar lo que se llama desarrollo orientado al transporte y sobre todo que tenga las infraestructuras sociales requeridas. Panamá Este es un buen ejemplo. Las ventajas que te brinda Panamá Este es el metro. El metro ya llega hasta un punto y eso facilita y ha cambiado la vida de muchos panameños. El poder, las viviendas que tú mencionas, que son las viviendas sociales, las viviendas de más bajos ingresos, pueden ir de 0 a 50. Estas viviendas, porque el Ministerio de Vivienda cuando nosotros desarrollamos los proyectos y panameños aplican a través del Ministerio de Vivienda, son para segmentos sociales que cumplen con un perfil socioeconómico bastante básico y tienen que cumplir con ciertas condiciones sociales. Y es ese segmento, el segmento más básico, que tienen ingresos muy por debajo de lo que califica para una vivienda formal. Entonces, pero con todo y esto, nosotros lo que estamos buscando promover es que los desarrollos puedan orientarse, uno, que estén cerca de transporte, que estén cerca de escuelas, que estén cerca de centros de salud, pero sobre todo que estén en lugares donde la generación de agua potable esté funcionando. Sin embargo, este tipo de estructuras lo que muchas veces se maneja en el mercado es que encarecen un poco el tema de la vivienda, porque te dicen, ok, incluso se ve que inició un proyecto donde quizás costaba $40.000, pero pusieron un centro comercial cerca y dicen ahora las casas, el precio es sumamente más alto. En un mapeo regular que nosotros hicimos el fin de semana en el área este que menciona Leonardo, dice aquí, letra quincenal desde 125, ingresos desde 850 y el precio de la vivienda estaba en 52.750. Era lo más económico que vimos. Seguido le menciono uno más que es 163 quincenal, ingresos desde $1.100 y esta vivienda cuesta $68.000. Entonces, sí, mucha gente comenta y dice, bueno, pero es que si está el metro, entonces encarecen más la vivienda, o si construyen un centro comercial o lo que sea, también le da más valor a lo que está alrededor y la vivienda sube más de precio. Mira, yo creo que eso se llama precio de mercado. Las viviendas, algo que no hace el Ministerio de Vivienda o lo que no hace es, por lo menos esta política de Estado, es
Nosotros creemos en la libre empresa, en la libre competencia. Establecerles a los promotores, no puedes vender más caro de, o no te salgas de, es decirles un control de precio. Y eso sería meternos en la libre competencia del mercado. ¿Qué termina sucediendo? Esos proyectos que tú mencionas ellos ven que tienen una ventaja competitiva, pero eso es estrategia meramente privada. O sea, ellos tienen una ventaja competitiva contra el que está en un potrero. ¿Me explico? Claro. Entonces él te dice, espérate, ejemplo, ese que me mencionaste de primero de 52,000, 125 quincenal, termina siendo aproximadamente unos 250 mensual. Si tú analizas mensualmente y hablando del 30% que te mencioné antes, eso quiere decir es una persona que está ganando aproximadamente $850 correcto. De salario, porque terminan analizando ese 30% que tiene que estar libre. Pero entonces, ¿qué es lo que termina haciendo el promotor? El promotor analiza, espérate, ¿para quién yo estoy construyendo? ¿A qué segmento me quiero enfocar? ¿Cuál es espérate, es que yo estoy aquí y mi competencia más directa está a X distancia, yo voy a tener tal vez una ventaja competitiva. Entonces ella empieza lo que es la libre competencia entre promotores. ¿Me explico? Claro. Guardando proporciones similares. Si una concesionaria de auto vende un modelo muy similar de auto en un precio, el otro tiene una marca o modelo similar, o sea, al final empiezan, oye, no, mira, yo te lo vendo en 28, no, yo te lo vendo en 27,500. No. O sea, al final de cuentas, esa competencia y el ahorro no se logra a través de establecerle a un desarrollador privado un control de precio de a dónde tiene que meterse. O sea que si yo soy la constructora, digamos, y ofrezco, hay una manzana de viviendas allí y quizás en una línea de casas que hay 20 casas y yo ofrezco hasta la casa 10, yo las he vendido, digamos, en $40,000, pero pasaron 2 o 3 años o no sabían comprar las demás, llegan, compran las otras y dicen, no, es que ahora la misma vivienda con la misma cantidad de recámaras y demás la están vendiendo en 80,000. No hay una regulación allí en cuanto a ese caso y ni siquiera un tope, ¿no? No, Okay. Eso es meramente estrategia privada de competencia de mercado. Si como dice buen panameño, si se te va la mano en pollo subiendo el precio, te vas a quedar sin cliente. Al final de cuentas, tú como desarrollador privado tienes que enfocarte en el mercado meta que te va a comprar tu producto y tienes que tener conciencia de que la situación económica, la situación financiera, tiene que tener esas competencias. Pero esto ha sido parte entonces de la problemática por la cual muchas personas ahora no pueden acceder a muchas viviendas. No necesariamente, pero mira, regresándote un poquito al tema del ITBI, el ITBI no te ha sacado ese segmento de mercado. El ITBI no te establece si una vivienda va a valer ese precio o no. El ITBI no tiene nada que ver con cuánto venden esa vivienda. El costo del bloque ha seguido siendo el mismo, el costo del cemento, el costo de las láminas de zinc. No han variado porque el ITBI esté o no esté. Producir una vivienda, vamos a decir en la variable de la ecuación de adquirir una vivienda es A, el ITBI es B. Entonces, lo que estamos haciendo como estrategia es que a pesar de que el libre mercado se tiene que seguir comportando como libre mercado, o sea, tienen que competir. ¿Me explico? Es como si yo te mencionara, oye, me quiero comprar un suéter, pero, cónchale, me lo pusieron muy caro porque ya no me lo puedo comprar. No, o sea, el libre mercado se va a ajustar. Pero regresando al tema inicial que estábamos conversando, el ITBI no te dice en cuánto van a vender la vivienda. El ITBI lo que hace es que suma un impuesto de transferencia que si antes tú aplicabas con un 2.5, porque el subsidio es la tasa de referencia, la tasa de mercado, actualmente, menos la tasa de subsidio que está aprobada en la ley 481, que es la de la ley de interés preferencial, el diferencial resultante es más o menos ese 2.5, le adicionas el 2% del ITBI, entonces ese mismo producto que en el mercado sale a la venta con un valor X, ahora es X más ese 2% que antes no lo tenías. Entonces, al eliminarlo, lo que hace no es que vas a alterar X,
sino que no vas a tener ese 2% que puede incidir sobre tu capacidad crediticia. Todo el mundo sueña con vivir cerca de su trabajo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que las oportunidades de comprar vivienda están hacia Panamá Este, hacia Chorrera, pero pensando en locaciones que pudiéramos tener en el Distrito Capital, ¿qué pasa con Caledonia, Curundú, Chorrillo, Santa Ana? Vemos viviendas condenadas. ¿Se tiene algún tipo de proyecciones o proyectos ahí? Sí. En esta área. Mira, Caledonia, Santa Ana es un segmento que nosotros lo vemos como una oportunidad, como una posibilidad muy grande. Primero porque el barrio de la Exposición, sumado con Caledonia, sumado con Santa Ana, están teniendo reformas agresivas muy interesantes por parte de la empresa privada, sobre todo Santa Ana. Hemos identificado, tenemos dentro de nuestro programa de arrendamiento, el departamento de arrendamiento, que es el que se dedica a identificar qué inmuebles pueden tener alguna declaratoria de condena. Sin embargo, si el inmueble es privado, si el inmueble es de propiedad privada, nosotros como Ministerio de Vivienda lo que estamos accionando es enviándole comunicaciones a estos dueños de propiedades privadas, porque la ley lo que indica es, si el inmueble está en peligro de la vida humana o está en unas condiciones verdaderamente deplorables, ellos tienen que de alguna manera demoler o intervenir ese inmueble para que puedan hacer uno nuevo o para que no sea un peligro para la vida humana. Sin embargo, hay una condición social muy importante en más de uno de estos, es que dentro vive gente. Dentro vive personas que en muchos casos hay unas condiciones de hacinamiento y en muchos casos hemos revisado y nos hemos acercado para buscarles alternativas dentro de los proyectos de vivienda que está impulsando el Ministerio de Vivienda en las zonas. En Caledonia específicamente ya estamos en proceso de licitación, ya se abrieron los sobres, ya están en la comisión evaluadora. Vamos a desarrollar un proyecto que se llama Costa San Miguel, que está ubicado por donde está la iglesia, ahí mismo en Caledonia, que es, se me olvida un poquito el número de la calle, pero es un proyecto que va a tener aproximadamente 250 apartamentos. Y el objetivo es poder desafectar algunos de estos inmuebles, poder que tengan opción en esto y provocar una intervención severa o parcial dentro de estos inmuebles. Hay que tomar en cuenta que por lo menos lugares como Santa Ana, el mismo Casco Viejo, el Chorrillo, hay algunas zonas que caen sobre lo que se llama una huella de patrimonio cultural. Y más de uno de estos inmuebles tienen algún tipo de protección histórica por su fachada o por lo que representaron en algún momento. Y no tienen el mismo tratamiento. Tienen que ser a través, y hay muy buena comunicación con el Ministerio de Cultura, y entonces se hacen a través de comunicaciones internas y llegamos a acuerdos en donde se interviene parcialmente, es decir, se mantiene la fachada, pero la parte interna es lo que se interviene y se refuerza. En el Chorrillo, para este tipo de casos, también estamos ya en proceso de licitación, un nuevo proyecto muy interesante, 150 unidades habitacionales, lo cual es, buscamos devolverle a esta comunidad, que es lo que tú mencionas, poder brindarle opciones habitacionales, pero que no estén lejos de los puestos de trabajo. Estas opciones habitacionales para el Chorrillo serían apartamentos. Sí, serían unidades habitacionales apartamentales. ¿Por qué se sigue insistiendo? Es mi criterio muy personal, ¿no? Con el tema apartamentos, digamos, Altos del Lago, lugares donde cuando los sitios son de pronto vulnerables a temas, en ocasiones hay delincuencia y demás, pasa mucho en Altos del Lago, y la policía quiere llegar a ese lugar, es prácticamente imposible porque es menos controlable cuando se hacen temas de apartamentos a cuando se hacen viviendas, que de pronto se puede hacer un operativo, se puede rodear el lugar y demás, pero pareciese que solamente las opciones siempre son los apartamentos y se descuidan muchas veces los temas de mantenimiento, los elevadores, la basura, es complicado. ¿No ha pensado el Ministerio en tratar de llevar estos proyectos a viviendas, a casas regulares? Horizontales le llaman, ¿no? Mira, dentro del análisis
y te entiendo, y es muy válida la observación. Sin embargo, hablemos de cuánta tierra dispone la ciudad de Panamá. Mira, ahora que está entrando fuerte todo este tema de la inteligencia artificial, yo te invito a cualquier oyente que haga una pregunta sencilla en ChatGPT. Si la ciudad de Panamá o la provincia de Panamá sigue creciendo de la misma manera que creció horizontalmente, que es viviendas horizontales, como creció en el 2024 o en los últimos, ¿cuánto tiempo le queda para que se agoten los terrenos? Y tú pensarías que te va a devolver una respuesta de 50 años. No. Te dice en menos de 10 años, en menos de tanto. Entonces, ¿qué pasa en lo que es el ciclo de los perfiles económicos? Los perfiles de los ciclos económicos te dicen que cada 10 años las personas deben cambiar de una capacidad económica a otra porque las personas se van superando. Es más o menos la teoría. Pero ¿qué es lo que termina pasando en muchos casos en la realidad de todas las ciudades? Las ciudades, lo que todo el mundo quiere o todo el mundo espera es poder tener una vivienda horizontal, pero termina pasando en que el banco de tierra o la capacidad de tierras es escaso. Es escaso. Y las zonas, y esto pasa en Buenos Aires, pues pasa en las ciudades europeas, pasa en otras ciudades, la densificación por zonas verticales termina siendo la respuesta más eficiente para que las personas no pase esto que mencionaba Judy. Te voy a dar una solución habitacional, pero ahorita mismo lo que tengo es a 10 kilómetros de la ciudad de capital. Entonces, lo que se busca es tener una mixtura de estrato o de diferentes capas sociales dentro de una misma zona, para que no tengamos entonces que la ciudad solamente, la parte central es de una manera, la parte alejanas son de otra, entonces se crean estas divisiones. Al tener, digamos, dentro del área del Chorrillo, edificios, ojo, que nada más para aclarar algo que mencionaste que quiero aclararte es, claro, nuestro programa de desarrollo habitacional no incluye edificios que sean más de bajo más 4 o bajo más 5. Y la respuesta es porque es sin elevadores, es sin costos de mantenimiento exagerados. La idea es poder desarrollar un edificio o un complejo habitacional que tenga el menor costo para las personas que vayan a residir ahí. Pero lo que sí estamos haciendo nosotros como política de vivienda es que proyecto desarrollado, proyecto que lo entregamos con un pH social. ¿Qué significa un pH social? Es tratar de empoderar a estos nuevos residentes para que ellos, cuiden lo de ellos. ¿Tienen algún proyecto ya con esta dinámica andando? Sí. ¿Me pueden mencionar cuál es? Tenemos, por lo menos nosotros recién entramos, entregamos un proyecto que recibimos, o se desarrolló prácticamente a un 80% de la administración anterior, pero nosotros lo concluimos y le estamos dando la forma con este pH social, es en San Miguelito, se llama Miquisierra. Este proyecto, ¿de Santa Librada? Creo que sí está en Santa Librada, no. Puerto Rico Carter, creo que es Puerto Rico Carter. Pero, mira, el mejor ejemplo que nosotros tenemos como Ministerio de Vivienda es en Santiago. En Santiago se desarrolló un proyecto de vivienda que los invitaría algún día que lo conocieran, se lleva muy bien. Las personas que residen ahí lo cuidan, lo mantienen, está limpio. Tú no pensarías que es un proyecto del Estado, se llama San Antonio. Es un proyecto que tiene cantidad de edificios muy similar a un Ciudad de Esperanza, ¿me explico? O un Alto de los Lagos, la primera etapa, pero sabes, las personas a través del impulso que se hizo, se les dio su empoderamiento y cada uno de ellos son responsables y cuidan sus espacios, que al final de cuentas es lo que tú quieres, que haya un sentido de pertenencia. Como pasa en todos los demás edificios. Lo que pasa es que todo lo que pasa dentro de un PH es lo que después se proyecta en grande en una ciudad, ¿no? Si no se pueden llevar bien entre vecinos. Sí. Yo sí, antes de terminar, yo sí quería preguntarle algo que también los oyentes lo han estado, vi que también lo están escribiendo.
¿Qué pasa con estas constructoras que generalmente pasaba? Yo no sé si, la verdad ignoro el tema todavía, que terminaban de vender las viviendas y la constructora se desaparecía. ¿Ellos por cuánto tiempo tienen que quedar por lo menos supervisando el proyecto o hay algo que los regule en ese sentido? Sí, mira, y esto es muy importante para algo de docencia. La razón social que desarrolla la vivienda no los exime de tener una responsabilidad decenal. El arquitecto que diseña la obra, el ingeniero que construye la misma, la constructora, hay una serie de responsabilidades que están normadas en el Código Civil, las cuales entidades como Acodeco, ¿ok?, se le ponen las denuncias y tienes una responsabilidad. Lo que se llama la responsabilidad decenal es que por los primeros 10 años, ¿ok?, por vicios ocultos en la construcción, por vicios que puedan surgir, los desarrolladores, o por lo menos lo que son los arquitectos, lo que son los responsables idóneos que firman, tienen una responsabilidad intrínseca sobre el inmueble desarrollado. Una cosa es la razón social, que eso es un tratamiento distinto, pero en el Código Civil establece la responsabilidad decenal, que va y acompaña el desarrollo por ese periodo de tiempo. Pero es muy importante señalar algo. Una cosa es vicios ocultos y otra cosa es falta de mantenimiento. ¿Ok? Nos hemos encontrado escenarios en este caminar de que se mete el agua por el techo. Cuando vas a ver el techo, está canales tapados por hojas y otras cosas. No, que se devuelve el agua por la línea sanitaria. No, pero es que la línea sanitaria no es para que tú tires toallas sanitarias femeninas o papel toalla. No, es para que tires papel higiénico que está diseñado para degradarse y desintegrarse. Y esto pasa, y es muy importante en la pregunta y en la docencia, la gente a veces piensa que esto pasa en los estratos sociales, y muy lejos de ser así. Las disputas de pH, como bien mencionaba Judy, tú lo puedes ver en proyectos clase media, clase alta, lo que tú le llames, porque al final es convivencia entre personas. Pero es ser responsable y entender que mantener un apartamento o mantener una casa no es eterno como te la entregaron. Las pinturas se deterioran, la humedad en Panamá castiga, las tuberías hay que mantenerlas, o sea... Pasan accidentes, gente que deja grifos abiertos y se va el agua y se daña el elevador. Viceministro Fernando Méndez Peralta, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos seguir conversando con usted sobre este y otros temas. Las veces que me inviten, con mucho gusto. Excelente. A ustedes y a la teleaudiencia, estaré acá. Muchas gracias. Gracias.